Bienvenidos nuevamente a otra sesión de llaves antiguas para un hogar bendito. Le damos nuevamente la bienvenida tanto a los que nos acompañan acá en los estudios de la Red Ha de Venir Internacional desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como también a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Queremos devolver los saludos de muchos hermanos que nos están acompañando. Un saludo especial hasta El Salvador. Salvador dijo presentes de Centroamérica, pues reciba también un saludo desde toda la hermandad desde aquí en Bolivia. A diferentes ciudades de los Estados Unidos, Houston, en Texas, desde Tennessee, Wisconsin, Georgia, también sean bienvenidos a nuestra serie de llaves antiguas para un hogar bendito. Chile ha dicho presente, Perú está con nosotros, Argentina también. Así que a través de las redes sociales queremos extenderle todo nuestro cariño y una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hemos visto en la sesión anterior la aplicación de la sexta llave para un hogar bendito en lo que respecta a la procreación y el nacimiento. Y vimos ahí realmente la maravilla de lo que es el acto sexual y el fruto que conlleva esa unión marital. Pero ahora vamos a ver cómo se aplica esto a la realidad espiritual, a esa relación entre Cristo y su iglesia. Y para eso vamos entonces a pedir que el Espíritu Santo nos acompañe durante esta sesión. Por favor, donde se encuentre, incline su rostro conmigo. Querido Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por acompañarnos para estudiar tu palabra y para tener una ventana a ese gran misterio del cual Pablo nos habló, el misterio entre Cristo y su iglesia. Te pedimos que ese Santo Espíritu que inspiró esas palabras también nos acompañe durante esta sesión y que Él pueda ser nuestro gran maestro y podamos ver cosas maravillosas de tu libro. Esto te lo pedimos para nuestra edificación y la edificación de todos los que nos están siguiendo en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar esta presentación por el pastor Mark Chambers, vamos a tener un especial musical. Corriente y amante luz, es que
ver una corriente y amante luz. Es que yo quiero ser. Toma el control, enciende mi vida y brilla mediante mí, mediante mí, brilla mediante mí. Buenos días. Estamos juntos otra vez para continuar nuestro estudio, nuestro seminario Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. Y por este campamento llegamos a nuestro último estudio, la aplicación de la sexta llave en estudio de la concepción y nacimiento. El misterio de concepción tiene una maravillosa aplicación en respecto al misterio de piedad. Y esto va a ser nuestra concentración por estos minutos que vamos a pasar juntos. En Juan 3, versículo 3. Pero antes que miramos ese versículo, quiero invitarte a orar por mí, conmigo y por mí también. Oh Padre Celestial, Gran Rey del Universo, gloria y majestad es tuyo. Exaltado sea tu trono, que tu nombre puede ser exaltado también aquí en la tierra, que tu nombre puede ser exaltado en esta reunión, en este seminario, en este campamento, en este estudio. Acompañarnos con tu Espíritu Santo. Quita de nosotros cualquier cosa que puede ser una barrera a tu obra eficaz en nosotros y entre nosotros hoy. Toma tu libertad, porque en Cristo usted es completamente libre para actuar en pecadores pobres y para utilizarlos. Oh Padre, así yo pido que usted en misericordia me utilizó hoy para comunicar con claridad tu santa voluntad y para darnos entendimiento por el Espíritu Santo, una vista pequeño de este maravilloso misterio de piedad. Danos la capacidad para entender el Espíritu Santo, que Él puede inundir mi mente con tus pensamientos, mi corazón con tus sentimientos, y llena mi boca con tus palabras, para que hoy usted puede comunicar con nosotros y que podamos escuchar tu voz, porque solo usted tiene las palabras de vida eterna, que a través de este encuentro con tu palabra escrita hoy y con este estudio, que podemos conocer la vida que está en ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oremos. Amén. En Juan 3, versículo 3 y 5, Jesús nos introduce al tema del nuevo nacimiento. De cierto, te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El concepto del nuevo nacimiento fue diseñado por Dios para ilustrar el cambio que toma lugar en la vida de una persona que ha de heredar el reino de Dios. El concepto es uno simple y efectivo. Jesús dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Esta pregunta sugiere que la ilustración nacimiento es una terrenal y que la nueva idea, nuevo nacimiento, debe ser entendido como lo ilustrado en el concepto de nacimiento. Lo terrenal es primario para ilustrar lo secundario. La secundario, lo cual es lo celestial y espiritual, o espiritual. Si entenderíamos el misterio del nuevo nacimiento, entonces consideraríamos la maravilla de la concepción y el nuevo natural, y el nacimiento natural. Ese va a ser nuestro estudio. Jesús le dijo en Juan 3:7 que en nuestro primer nacimiento, el natural, nacimos de la carne. ¿Sí? En nuestro primer nacimiento, que fue natural, nacimos de la carne. Y que lo que nace nuevamente debe nacer del Espíritu. En Juan 1, 12 y 13 ilustra la obra de este nuevo nacimiento con cierto detalle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el último estudio, pasamos tiempo mirando Juan 1, 12 y 13, en aplicación a la experiencia de nacimiento natural. Cómo llegamos a tener existencia por el ejercicio de la voluntad de nuestros padres, en propuesta a nuestras madres. Y la recepción de esa propuesta a nuestras madres, que terminó en el acto sexual, y así, por ese milagro, venimos aquí en este mundo. Este momento vamos a mirar que el versículo realmente está hablando. No los que son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino los que son engendrados por la voluntad de Dios. Ese va a ser nuestro estudio ahora. Ese va a ser la aplicación del proceso de concepción de concepción y nacimiento. Y este es un tema que no podemos dormir. Sí. Construyendo en la plataforma que fue establecido en nuestro estudio previo y utilizando los mismos puntos en lista, vamos a tratar en este estudio de hacer una aplicación espiritual a los principios sobresalientes de Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 no solo ilustrar la unión relacional, sino que muestra cómo estos principios tienen su cumplimiento en una realidad espiritual. En primer lugar, primer principio es el asunto de recepción. Vamos a volver a Juan 1, 12. A todos los que le recibieron. En el caso de la relación entre el creyente y su Señor, Cristo está aquí tomando el rol masculino.
el de ofrecerse a sí mismo. El creyente debe entonces tomar el rol femenino, lo que es recibir a Cristo. Este es un punto importante a notar, especialmente donde los creyentes pasan por alto el recibir en su camino religiosos, porque ellos predominantemente se ven consumidos a darse a sí mismos, a Dios y a Cristo. ¿Usted conoce una religión como eso? ¿Una experiencia religiosa como eso? Que todo el énfasis es en la dádiva, tanto que como llego a ser convencido que Dios es pobre y está dependiendo casi completamente de ti para hacer algo. Debemos entender que no tenemos en nosotros nada que ofrecer a Dios por nosotros mismos. Eso es la primera cosa. Lo único que tenemos es nuestra pecaminosidad, según Romanos 3, 23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. No tenemos nada que podemos ofrecer a Dios de nosotros mismos que va a agradar a Dios, porque no estamos reflejando la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto no puede ser ofrecido a Dios, nuestra pecaminosidad, a menos que sea ofrecido en Cristo, quien nos hace aceptables delante de Dios. La primera obra del cristiano es recibir. ¿Cuál es la primera obra del cristiano? Recibir. Y esto es ilustrado en toda parte de la Biblia. Si queremos mirar el primer día de Adán, el primer día de Adán completo, ¿cuál día fue eso? El primer día de Adán, el primer día completo de Adán, de la vida de Adán. El séptimo día. ¿Y cómo pasó Adán este día? ¿Trabajando? En descanso, reposando. ¿Ese reposo pertenecía a Adán? ¿A quién pertenecía ese reposo? A Dios. El que estaba trabajando por 6 días. Él es quien merece el reposo. Pero, ¿qué pasó con Adán? ¿Cómo él pasó ese día? Reposando por la invitación de Dios. Dios invitó a Adán y Eva a reposar en su reposo. No era el reposo de Adán ni Eva. Era un reposo que fue digno a Dios solo. Pero Dios, por gracia, invitó a ellos en su reposo. Así comenzó la vida de Adán. El primer día completo era un día reposando en gozo en las obras completas de Dios. La primera obra del cristiano es recibir, porque la religión verdadera nos enseña que no podemos ofrecer nada a Dios, sino aquellos que hemos recibido. Nosotros damos a Dios y también al mundo, fuera de lo que hemos recibido. Para ser un cristiano o un hijo de Dios, debemos recibir la vida que está en Dios. Y como dice 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esta vida? ¿Dónde está? En su Hijo. Muchos quieren ver la vida aquí primero, antes que creer que está en su Hijo. No, no es así. Debemos ser confiantes que la vida eterna es en Jesucristo primero. Y tener nuestra plena esperanza en lo que está en Cristo.
aunque no podemos ver aquí en nosotros. Ese es donde comienza la fe. La diferencia esencial entre la verdadera y la falsa piedad, entre la verdadera religión y la falsa, es esta. Ponemos atención, por favor. A. En una devoción verdadera, Dios es reconocido como la única fuente de todas las cosas buenas. La única fuente. El adorador, por tanto, se postra en una adoración contrita, humilde, confesando que no tiene nada que dar y que aún el ofrecerse a sí mismo no proviene de sí, sino que simboliza el retorno de lo que Dios ha dado con su gracia. El creyente se levanta de sus rodillas para continuar adorando a través de un servicio motivado por un corazón lleno de gratitud. ¿Qué Dios está pidiendo a nosotros? Un servicio de gratitud. En la verdadera religión, el creyente se levanta de sus rodillas como un siervo. Pero vamos a mirar el otro. B. En la devoción falsa, el adherente viene lleno de regalos. Es como Caín, ¿no? Él los trae no con el pensamiento de que estos son el simple retorno de los regalos de Dios, sino que son ofrecidos como un regalo, una contribución, una adición a lo que ya Dios tiene. Está enriqueciendo a Dios. Él se ve a sí mismo no como un mendigo, sino como rico. Y cuenta su ofrenda como algo de valor, no porque viene de Dios, sino porque tal como Él cuenta, le ha costado mucho para darlo. Y allá hay una ilustración en Lucas 18, 9 al 14, sobre el fariseo y el publicano. El fariseo estaba hablando sobre todo lo que él ofrecer. Y en su oración ve que no hay ninguna petición. Él no pide nada de Dios. ¿Podemos leer rápido? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el futuro pronto vamos a mirar con más detalle este parábola. Pero solo quiero concentrarnos por esta ilustración al fariseo. Mira su oración. Jesús dice que él estaba orando ¿a quién? A sí mismo. ¿Quién era su Dios entonces? Él mismo. La religión de justificación propia es una idolatría, es una religión de idolatría que quizás no tiene ídolos de oro y piedras, eso, pero el ser mismo es el Dios. El yo está en el trono y toda la motivación es basada en el yo. Y eso fue la experiencia de ese fariseo. Mira que él no pide nada de Dios. Él estaba
plenamente cómodo, satisfecho, ¿con quién? Con sí mismo. Es como está en el lugar de Dios. ¿Cómo está Dios en cielo, sentado? ¿Dios está satisfecho con sí mismo? Sí. ¿O no? Sí. Pero eso no es el lugar de la criatura. Dios no creanos para ser satisfecho con nosotros mismos o en nosotros mismos. Dios nos creó para ser satisfecho en Él. Cuando estamos llenos de satisfacción con nosotros mismos, estamos tomando el lugar que pertenece a Dios. Y eso es como comienzo la caída de Satanás. Comienzo con satisfacción propia. Tenemos cuidado. Su ofrenda, en vez de revelar su pobreza y necesidad, ciega sus ojos a la realidad y le da un cierto sentido de valor y satisfacción. Él se levanta de sus rodillas, no con gratitud, sino con un sentido de justificación propia, concebido de tal forma que, si bien o deja a Dios como un deudor hacia Él, por lo menos ha hecho un aumento en su cuenta con Dios. El que se adhiere a la religión falsa se levanta de sus rodillas como un Dios. ¿Cómo sientes cuando levanta de su rodilla? ¿Como Dios o como siervo? ¿Humilde o exaltado en sí mismo? Esto es algo importante para notar porque distingue dos clases de personas religiosas. El primero es tipicado por Abel, el segundo por Caín. El Dios, Hechos 17, 24, 25 al 28 nos dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y en 1 Crónicas 29 al 14. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ok. Ajá. Eso es. El verdadero experiencia espiritual siempre es dejarnos con la claridad en nuestra conciencia que somos deudores a Dios por la vida. La vida natural, tanto la vida natural, así, también la vida espiritual. Todas las cosas vienen de Dios. No tenemos nada para ofrecer a Dios, excepto que Él nos da. 2. Potestad de ser. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Lo mismo es igual para el creyente. El que recibe a Cristo se le ha dado poder para ser hijos de Dios. Nosotros no podemos por nosotros mismos hacernos hijos de Dios. ¿Es posible? No quiero que ustedes dicen no, porque yo estoy preguntando. Es verdad, quiero una respuesta verdadera. ¿Nosotros podemos hacernos hijos de Dios? ¿Sí? Ok. Si lo que Jesús dice, si no, si yo hablo sobre cosas terrenales y usted no puede entender las cosas terrenales, ¿cómo va a entender las cosas celestiales? ¿Qué Jesús estaba hablando? ¿A quién Jesús estaba hablando? Con Nicodemos. ¿Sobre qué? Nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué él esperaba que Nicodemos va a entender? El nacimiento. ¿Cuál nacimiento? El nacimiento natural. Para que él pueda llegar a entender el nacimiento celestial o espiritual. Si no fijamos bien en la naturaleza, en el nacimiento natural, podemos equivocar en nuestras conclusiones sobre el nacimiento espiritual.
¿Pregunta? Si no fijamos bien el proceso del nacimiento o concepción natural, pues equivocamos en nuestro entendimiento del nacimiento espiritual. Sí. Entonces, ahora, ¿somos nacidos de la carne? Sí. Tenemos un nacimiento natural. Pregunta, ¿quién aquí fue ejercitar su voluntad para ser nacido? ¿Quién? ¿Ninguno? ¿A quién aquí decide quién va a ser su papá? ¿Quién aquí decide quién va a ser su mamá? Pensa en eso. Ninguno. Pero estamos aquí. ¿Por la decisión de quién? De tus padres. La voluntad del varón. Entonces, en el nuevo nacimiento, ¿qué voluntad es principal o primordial? La voluntad masculina, ¿no? Porque el varón es quien toma la iniciativa. Y entonces el masculino representa a quién? A Cristo o a Dios. Entonces, necesitamos para ser hijos de Dios, ¿es por nuestra voluntad o por la voluntad de quién? La voluntad del Padre. Mira. Ups. Mira. Lo mismo es igual para el creyente. El que recibe a Cristo no se le ha dado poder para ser hijos de Dios. Nosotros no podemos por nosotros mismos hacernos hijos de Dios. Así como un mendigo de las calles de Londres pudiese coronarse a sí mismo como príncipe de la corona. Y dice, yo voy a ser el siguiente rey de Inglaterra. ¿Ese tiene sentido? Entonces, como un mendigo de las calles de Londres puede ser un rey o un príncipe. Ese mendigo tendría que ser llevado a la familia real por adopción, por la reina de Inglaterra. Así nosotros debemos ser adoptados en la familia celestial por la cabeza de esa familia. No podemos imponernos a la familia celestial. No podemos sobrepasar la voluntad de la cabeza de la familia, quien es Dios el Padre. No podemos por nosotros mismos recibir a Jesús. Esto requiere poder o autoridad. ¿Qué dice la palabra? A los que recibieron a Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios verdadero, necesitamos poder. ¿Qué tipo de poder? Poder de Dios. Ok, ¿qué es ese poder que nos hijos de Dios? Así como es ilígitimo para una hija el ofrecer a un hombre y recibirlo como su esposo o amante sin la autorización de su padre, quien entregó su mano en matrimonio santo. Así, nosotros necesitamos autorización para ir a Jesús. Pregunta, un buen hijo que conozca la palabra de Dios, ¿cómo él va a tomar una esposa? ¿Sin la autorización de su padre? ¿Sin la autorización de la padre de la hija? No, todo va a ser bajo la autoridad de los padres. Y si viene una mujer a este hijo obediente y dice, mira, usted es el hombre de mi sueño, vamos a tener una familia maravillosa por el resto de nuestra vida, ¿cómo va a responder este hijo? ¿Va a aceptar ese propósito? No. Él no va a entrar en una unión, en ninguna relación, mucho más una relación para la vida con cualquier persona que
no tiene el aprobo de su Padre. Mira eso. Ahora vamos a mirar en el lado espiritual. Jesús es el Hijo. El Padre Celestial es el Padre. Y las mujeres son los creyentes. Los que están diciendo, los que tienen disposición a unirse con Jesús. Entonces, si viene alguien a Jesús y no tiene la autorización del Padre, ¿Jesús va a aceptar? ¿Tiene autoridad para aceptar esa mujer? No. Por eso es importante estudiar ese asunto de matrimonio y la sexualidad. Mira qué dice Jesús. Vamos a leer. Así como es ilegítimo para una hija el ofrecer a un hombre y recibirlo como su esposo o amante sin la autorización de su padre, quien entregó su mano en matrimonio santo. Así nosotros necesitamos autorización para ir a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Juan 6:44 sobre este asunto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pausa aquí. Adán, ¿cómo él fue a ser casado? ¿De dónde viene su esposa? ¿A quién entrega a su esposa? A Adán. Génesis dice, Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿El matrimonio de Adán fue autorizado por Dios? Sí. ¿Y Jesús? ¿Quién es? El postrer Adán. Su matrimonio debe ser autorizado por Dios. No va a unirse con alguien extraño, con una mujer extraño. Porque es como unirse con una ramera. Alguien que no es aprobado por Dios. Seguimos. Todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero aquí es otra parte del misterio. Los que son aprobados por Dios, ¿cuál es el resultado? Ellos son motivados para ir a Cristo. No por motivaciones equivocadas o falsas. El fariseo en Lucas 18 estaba yendo a Dios. ¿Sí? En una forma. ¿Dónde estaba él? En el templo. Estaba mostrando una vida de búsqueda de Dios. Pero, ¿era legítimo? No. ¿Él realmente estaba buscando a Jesús? ¿Estaba buscando la gloria del Padre? ¿Qué él estaba buscando? Su propio. Significa que la búsqueda de Jesús, o llegando a Jesús, o viene a Jesús, no es cualquier cosa, no es solamente una experiencia religiosa o formal, formal. Está hablando sobre algo específico en respecto a una persona que requiere el despertamiento de afectos sagrados de los que dice que son creyentes. Vamos a hablar más sobre eso. Necesitamos la autorización del Padre como el poder para recibir a Jesús. Ok. ¿Qué es el poder entonces que el Padre nos da como señal de su autorización para recibir a Jesús? ¿Qué es ese poder? Aquí vemos. ¿Cuál es? Creer. El poder para creer. El poder para tener confianza en Dios.
a los que creen en su nombre. Esto es igual para el Hijo de Dios. El poder para ser hijos de Dios es la capacidad de creer, no cualquier creencia. ¿Qué es eso? Nuestra condición caída nos lleva a desconfiar de Dios. Nosotros naturalmente tenemos más confianza en nosotros mismos que la que tenemos en Dios. ¿Es verdad? Sí. Fuera de una obra de Dios en nosotros, en nuestras almas, nosotros actualmente pensamos más seguramente teniendo nuestras vidas en nuestras propias manos que en las manos de Dios. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Por qué? Simplemente porque no confiamos en Dios. Simplemente porque tenemos un problema mental. El pecado es insensatez. ¿Oye? ¿Correcto? Sí. El ser caído es una víctima de locura. Tiene una enfermedad mental. ¿No sabías? Sí, el pecado es una enfermedad mental. Porque nos convencer que es sanidad de mente a desconfiar el ser más confiable en el universo. Y llevarnos a confiar en cosas que no son confiables, que son temporales, está aquí hoy y mañana no. Pero quedamos bien seguros en eso. Eso es realidad, eso es real. Exaltamos la material y despreciamos el espiritual. Es locura. Pecado es locura. Y ser insensato. La fe en Dios no es algo que ocurre naturalmente en nuestros corazones. Tiene que ser puesto allí. Eso es que Jesús está hablando, que la Biblia está hablando. Sobre los hijos de Dios. Dios da a ellos potestad para ser hijos de Dios. ¿Qué es la primera cosa que debemos encontrar en un verdadero hijo de Dios? ¿Ah? Fe. Sí, confianza en Dios. Como en la mujer. Si la mujer no tiene confianza en el hombre, ¿hay relación? No. No hay esperanza para ese hombre. No es algo simple el creer. Necesitamos un milagro, una obra de Dios en nosotros para poder creer en Dios. Mira que dice Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué Jesús estaba diciendo ahí? Jesús estaba diciendo que Él no espera que ningún judío mostró confianza en Él como Mesías verdadero, excepto los que Dios ha hecho una obra en su corazón. Y Él dice que esta es la obra de Dios, que usted puede confiar en mí. Allá voy a conocer que usted realmente tiene Dios obrando en ti. La primera obra que está buscando, un señal en ti, es que usted puede confiar que yo soy el Mesías, el único Salvador entre hombres, que viene de Dios. Esta es la obra de Dios, que crees en Él, que Él ha enviado. Aquí Jesús declara plenamente que las obras de Dios nos traen a fe en Cristo y a perfeccionar esa fe. Para recibir a Jesús debemos primeramente creer en las obras ¿de quién? De Dios, las cuales son manifiestas ¿en quién? En Cristo. Debemos también creer en las obras de Cristo. Por supuesto, porque son la manifestación de la obra de Dios. Ahora,
veamos la diferencia entre el nacimiento natural y el espiritual. ¿Qué dice Juan 1:13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, all right. Muy bien. La obra de Dios para hacer nuevos hijos no es por sangre. No son engendrados de sangre. Ok. Cuando dice no son engendrados de sangre natural, sí, es verdad, ¿no? No es por nuestra herencia de Adán. ¿Qué recibimos de Adán? Pecado. ¿Y qué más? ¿Qué herencia? Muerte. Ok, entonces esa sangre no sirve. No puede ser por el quebrantamiento del himen de nuestra madre, que viene con sangre, porque vamos a tener nuevo estado como hijos de Dios. Porque este no sirve, esa es una vida natural nomás, que llevanos a la condenación. Pero, interesante, que hasta la sangre en el nacimiento natural está hablando, ¿no? Como la sangre de Abel habla muchas cosas. A ti también, la sangre también dice algo, pero no una sangre natural. Hay una sangre espiritual. El Hijo de Dios no nace de sangre. La sangre heredada no tiene nada de que ver con ganar vida eterna como una herencia. Nosotros no heredamos la vida eterna de nuestros padres. Todos nosotros hemos heredado una sentencia de muerte de nuestro padre Adán. Un buen linaje no va a salvarte. No tiene sentido a decir, yo soy 5 generación adventista. O mis padres y mis abuelos eran esto, eso. ¿Ese tiene valor por tu salvación? No, no tiene. Eso no puede salvarte. Por eso no es por sangre. Y dice, por eso la realidad solemne en las palabras de Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debemos nacer del Espíritu para poder ser hijos de Dios. ¿Cuál es la vida de la carne? No, ¿cuál es la vida de la carne? La sangre. Así en el espíritu, en la natural, la sangre es que da vida al cuerpo. Así en el lado espiritual, necesitamos una sangre espiritual. ¿Qué es eso? El espíritu. Debemos ser nacidos no por sangre, pero por el espíritu. No la voluntad de la carne. La reproducción en la humanidad estaría en riesgo o quizá habría muy poco interés en el matrimonio y la sexualidad. ¿Sí? La atracción entre hombres y mujeres tiene al fondo casi siempre el hecho de concepción y nacimiento. ¿Cuál es el propósito? Dios quiere que tenemos hijos, que multiplicamos. Por eso Él da ese don de sexualidad. Nosotros no somos hechos hijos de Dios por el deseo de la carne. Por supuesto, las atracciones y intereses de la carne y aquellos del espíritu son opuestos unos a otros, como dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos de la carne y del espíritu son directamente contrarios unos a otros. Como la Biblia dice en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso, los hijos de la carne no pueden buscar realmente a Dios. ¿Por qué? Son carnales.
Y mientras estamos viviendo en la carne, y si no hay un raíz espiritual en nosotros, no tenemos atracción por lo que es espíritu. Lo que es espíritu para el hombre carnal es nada. Él no puede verlo, él no puede tocarlo, no es real. La realidad para él es lo material. Por eso no hay atracción. Él no va a buscar nada. Así es Dios. Imagínense eso. Si Dios es espíritu, ¿cuál es el valor de Dios en el corazón de una persona carnal? De una persona que no nació del espíritu. ¿Qué valor tiene Dios? Cero. Porque lo que es espíritu no existe para esa persona. No es real. Y él puede decir con su boca, pero la realidad va a ser manifestado en su vida. Es una imposibilidad para aquel que no ha nacido del Espíritu el adorar a Dios en espíritu. Por lo tanto, es una imposibilidad el adorar a Dios en verdad. El que está en la carne no tiene deseo por Dios tal como es Él. Si Él puede pretender piedad, sí, Él puede pretender piedad, pero no hay un deseo real por el soberano eterno. Tal piedad tiene al ego y a la carne como sus raíces. Está motivado por sí mismo. Una búsqueda de Dios no por Dios mismo, sino por lo que el ego puede ganar de Dios. Y eso no es espiritualidad. Eso es engaño. La religión utilitaria no vale nada. Dios no existe para ti. La existencia de Dios no tiene su raíz en ti. Nosotros existimos por Dios. Nuestra existencia tiene raíz en Dios, no viceversa. La piedad carnal, considerar la soberanía de Dios una tiranía. Escucha bien, hermanos. Aquí podemos probar nuestra experiencia. La piedad carnal, considerar la soberanía de Dios una tiranía, porque su gobierno es absoluto y no negociable. La piedad carnal busca reinventar a Dios, haciendo cambios a su persona y atributos aquí y allá para rendirle algo más deleitable a su gusto no regenerado. Muy importante cosa, hermanos. No existe en la carne interés para realmente buscarle. El ver cuidadosamente y honestamente a lo que ha sido revelado sobre sí mismo. No, la piedad carnal usa la lógica de la carne para redefinir a Dios. Y dice, no, yo sé cómo es Dios realmente. O, si Dios es así, yo nunca tendría un Dios como ese. ¿Ha escuchado eso? Ojalá que usted no haya dijo eso. ¿Y cuán verdadera es esa confesión? Ya que aquellos que están en la carne no pueden ni amar a Dios, ni estar cómodos con quien Él es. Si quieres saber si usted está en la carne o en el espíritu, mira que la Biblia dice sobre Dios y su soberanía. Allá usted va a tener una buena prueba para ver si usted es sujeto a Dios o no. ¿Por qué no? Porque el Dios real está en el centro de todo y sobre todo. Dios no está bajo nadie o nada. Pero la carne demanda su lugar y está solamente cómoda con un Dios que estaría dispuesto a dar el yo, el primer lugar. Ese tipo de Dios solo existe en la imaginación carnal.
Ese no es verdadero Dios. Un Dios que no es preeminente, no es Dios. Y si Dios no está en primer lugar en tu vida, Él no es tu Dios. Cualquier otra cosa que tiene el lugar central, esto es en el primer lugar, y es tu Dios. Sea yo o cosas, ese es el Dios. El apóstol Pablo dijo claramente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, como Él es. Y no es el deber de la iglesia para tratar para reedificar o reconstruir a Dios para que Dios pueda ser más palatable o palatable para el mundo. Porque los que están en el mundo tienen atracción por Dios. No, y nunca van a tener. Para que el mundo vea a Dios atractivo, es necesario reconstruir a Dios o repintar su rostro. Porque es claro, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que es nacido de nuevo tiene nuevas motivaciones. Tiene atracción verdadera para Dios. Ve a Dios como la belleza mismo, la epitomía de belleza mismo. Puede decir, tú eres bello, mi amor, y no hay ninguna mancha en ti. No de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, ¿por qué en este versículo se resalta la voluntad del varón? Esto es para afirmar la iniciativa masculina. Así como el cortejo legítimo comienza con el varón, también en el espiritual, ¿a quién? ¿Qué lado Dios toma? ¿El lado femenino o el lado masculino? El lado masculino. Entonces, el proceso, la obra de salvación y la obra de nuevo nacimiento deben ser una iniciativa humana o una iniciativa divino. Porque el agente humana está tomando el lado de la feminidad, el lado de la mujer. Y en una relación sana, ¿quién debe tomar la iniciativa? El varón, ¿no? El masculino. Y Dios ahora está tomando el lado masculino. Entonces, por eso, volvemos allí. Dios ha diseñado el varón para... Ok, entendemos, vamos a... El punto para ser afirmado aquí es la diferencia en cómo el varón ejercita su voluntad. ¿Cómo? En la iniciativa de ofrecerse a sí mismo a la mujer. ¿Podemos ver esto en Dios? ¿Cómo viene Dios aquí? En Cristo. Dios estaba en el mundo, en Cristo, reconciliando sí mismo al mundo. O reconciliando el mundo a sí mismo. Entonces, Cristo viene aquí mostrando, ofreciendo sí mismo a su mujer. En contraste a cómo la mujer ejercita su voluntad en una recepción sumisa del varón o una rechazo. Solo dos opciones. La mujer puede aceptar y si ella acepta a ese hombre, ¿cuál voluntad ella está aceptando? ¿Su propia voluntad? No, está uniendo su voluntad con la voluntad de este hombre. Entonces está
moviendo bajo esa misma voluntad. O ella puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa voluntad, no acepto. Esa es tu idea. Usted puede ir con otro, con esa idea. Yo no acepto esa visión. Eso no es el futuro que yo quiero. Pero si acepto, está recibiendo el propuesto de la voluntad del varón. Y eso es como está en el espiritual. Ninguna mujer puede embarazarse, sí, ya hablamos, por sí misma, sino la voluntad de un hombre. ¿Sí? Hablamos sobre eso ya. Ese es el mismo. Ahora, entramos en uno de los puntos más cruciales de la espiritualidad genuina. La operación de la voluntad en la religión o la función de la voluntad en la fe. Esa es una de las cosas más importantes. Tomando el principio que se delinea en Juan 1:13, nosotros somos llevados a notar que hay una voluntad suprema en la salvación. ¿Estamos en acuerdo? ¿Hay una voluntad suprema? ¿Podemos ver esta voluntad actuando en la salvación de Adán? Cuando Adán comió el fruto, ¿dónde estaba Adán? Cuando él escuchaba la voz de Dios, ¿dónde estaba Adán? Escondiendo entre los árboles. ¿Y quién toma la iniciativa? Dios. Adán, ¿dónde está? Llamando a Adán. Ok, bien. Entendemos el concepto. Una voluntad iniciativa en la experiencia del nuevo nacimiento pertenece a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, ningún pecador puede llegar a ser hijo de Dios por el hecho de querer serlo o escogerlo. ¡Wow! ¿Estoy mintiendo? No, es la realidad. Si usted tiene un deseo real para Dios, ese es un milagro. Regocijarte en eso. Eso sería equivalente a que una mujer quedase embarazada del hombre que ella admira solo por su voluntad o por su simplemente imaginarlo. Hermanos, mira, vamos a examinar la religión moderna hoy y el evangelio moderno, que dice, solo por tu decisión usted puede entrar en la experiencia de vida eterna. Y mucho está mirando más en su decisión que en qué es necesario para que usted realmente llegue a ser un hijo de Dios. Si Dios no ejercita su voluntad, usted puede tomar 1000 decisiones para ser un hijo de Dios. Nunca va a ser. Y si usted está confiando en otra cosa, por ejemplo su bautismo, para llevarte a la familia de Dios, por eso podemos ver que tantas personas hoy tienen uno está bien, pero tiene 2, 3, 4, 5. Yo conozco personas con 7 bautismos. ¿Quién fue bautizado 7 veces? ¿Dónde está su confianza? ¿A quién ellos están esperando va a actuar esa obra de cambio y nueva vida en ellos? El bautismo. Y está diciendo, pero quizás la última vez mi decisión no era real, no era con todo mi corazón, ahora va a ser real. Toda la fuerza de voluntad va a llevarme al reino de Dios. Pero la mujer puede tener toda la voluntad. Si no viene un varón y depositar su simiente, ella no puede dar fruto. Así es en el Espíritu. Usted puede estar ejerciendo toda su voluntad. Si Dios no está obrando en ti, no hay vida y usted no puede mostrar fruto. La voluntad del Padre es lo que inicia una experiencia genuina del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo mueve no por los dictados de la carne, sino por los decretos del Padre eterno. ¿Cómo el Espíritu Santo mueve? No por su propia voluntad, ni tampoco por nuestra voluntad que es carnal. Solo por los dictados del Padre o los decretos del Padre eterno.
Si usted ha de ser un hijo de Dios, Dios debe desear que así sea. Y usted debe ejercitar su voluntad en una sumisión placentera. ¿Una sumisión qué? Placentera. ¿Cómo está el acto sexual? ¿Es triste? Si un hombre tiene su esposa y está llegando a su esposa en intimidad y cuando él mira, su esposa está triste, ¿él va a ser feliz con esa unión? Entonces, cuando Dios viene a nuestro corazón y toca nuestro corazón, Él quiere que nosotros abrimos nuestro corazón con felicidad, con esperanza, con fe, con expectativa que Él viene para hacernos bien y no mal, con una sumisión placentera a la voluntad de Dios, para que así sea. En otras palabras, en la salvación, la voluntad humana asume el rol femenino de respuesta, no el rol masculino de iniciativa. Si está tomando toda la iniciativa en su experiencia espiritual, en su experiencia religiosa, usted está actuando como una mujer mala en el lado espiritual. Una mujer que decidir para conquistar el marido de su elección. Y no está dispuesto a esperar a ser conquistado por el amor que Dios envió para ti. ¿Cuántos cristianos hoy están en esta posición? ¿Cuántas iglesias están llenas de personas tratando para ganar el afecto de Cristo? Porque no tiene confianza de su amor. Entonces voy a mostrar a Cristo cuál grande es mi amor para que Cristo pueda amarme y recibirme y tesorarme. Eso es una equivocación. Ese da tristeza al corazón de Cristo. Ese da tristeza al corazón del Padre que nos ama y quiere mostrarnos como Santiago, como San Juan dijo, nosotros amemos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros buscamos a Dios no por nuestra iniciativa propia o carnal, sino porque mientras nosotros aún repudiábamos a Dios y morábamos en incredulidad, Dios ejerció su voluntad en iniciar nuestra reconciliación al enviar el Espíritu Santo y a su Hijo para buscarnos, como en Génesis 3, 8 y 9. Adán, ¿dónde está? O en Romanos 5, 8 y 10. Romanos 5, 8 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y mientras pueden buscar el otro, nosotros podemos acercarnos a Dios solo porque Él descendió a acercarse a nosotros. ¿Cómo podemos acercar a Dios? Solo por su hecho, su obra en descender aquí para buscar a nosotros, tomando aún nuestro lugar. Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho de semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Nosotros somos capaces de amar a Dios solo, hermanos, porque Él nos amó primero. Como dice Juan, 1 Juan 4, 19. Nosotros podemos ser contados como hijos de Dios solo porque el unigénito Hijo de Dios se hizo el Hijo de hombre. Ese es el Evangelio.
tus iniciativas no van a llevarte a ninguna parte con Dios. ¿Qué estoy hablando? Sobre tus iniciativas. Si usted piensa que usted está en Dios porque usted toma la iniciativa, está equivocado. Y si esa es verdad, que fue su iniciativa, usted todavía no está en Dios. Usted puede ser equivocado en quién toma la iniciativa y está en Dios, pero pensar que era su iniciativa, pero no sabe que era la iniciativa de Dios. Ok, ese es mejor. Pero ahora deben saber, si usted realmente es en Dios, no está por tu iniciativa, pero por la iniciativa de Dios. Y si usted piensa que la única forma que usted puede estar en Dios es para tomar la iniciativa, usted está equivocado. Ese nunca va a llevarte a Dios. Debemos prostrarnos a la iniciativa maravillosa de Dios que fue manifestado en Cristo, llamándonos a creer en Él que el Padre ha enviado. Él debe primero llamarte a la conciencia, a conciencia. Él debe llamarte a un nuevo ser. Nadie es considerado un hijo de Dios por el simple hecho que éste se llame a sí mismo un hijo de Dios. Dios debe reconocerle y llamarle como su hijo. Nosotros venimos a ser hijos de Dios por la voluntad, la palabra y el llamado de Dios extendido a nosotros de una forma muy personal y íntima, y por nuestra respuesta sumisa a su decreto. Nuestra voluntad está solamente ejercitada legalmente en la sumisión a su iniciativa. Al final vamos a mirar esta parte. De la concepción al nacimiento. Una vez que ambas voluntades se unen, los dos son una sola carne. Estamos hablando sobre la concepción natural, ¿sí? Sí, dice la palabra de Dios. Esta unión es conmemorado en el vientre con el encuentro de dos gametes. Hablamos sobre eso esta mañana. Los espermatozoides masculinos y el óvulo femenino. Cuando estas dos gametes se han unido exitosamente, hay una celebración de gozo adentro. Esto es lo que Dios desea. Esto es la concepción. Este fruto del vientre crece dentro hasta el día en que debe salir, manifestando a luz del sol como uno que ha nacido en la imagen de sus padres, para el gozo de toda la familia. Así es con lo espiritual. Cuando la voluntad de Dios y la voluntad de humano se unen, no en sumisión mutua. La voluntad de Dios y la voluntad del ser humano se unen en sumisión mutua. No. Pero muchos misinterpretan Filipenses, malinterpretan Efesios 5, 22. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en temor de Dios. Pablo estaba hablando sobre en la iglesia. Como hermanos debemos someternos unos a otros en la voluntad de Dios. Pero ahora nosotros ponemos esto y decir que el matrimonio está llamando al varón y la mujer a sumisión mutua. Sí, el matrimonio nos llamó a todos a sumisión, porque primero el matrimonio llamó al varón a sumisión ¿a quién? A Cristo. Para que la voluntad de Cristo llegue a ser la voluntad que fue comunicado en la familia a través del varón. Si no, entonces ese varón está actuando como un usurpador de la autoridad de Dios. Y está imponiendo su propia voluntad
en su familia. Pero no, Dios llamó al varón para a sumisión primero a su voluntad, para que él pueda ser un comunicador, un siervo, para comunicar la voluntad divina a su esposa y llamar a ella al mismo sumisión a la voluntad divina. Pero el concepto que debemos tener sumisión mutua significa que no hay voluntad. No hay voluntad, liderazgo. Porque, entonces, ayer usted tenía su voluntad, ahora es mi tiempo. Así vamos a hacerlo. No hay base. Pero en el orden divino hay una sola voluntad. ¿Cuántas voluntades hay en el cielo? ¿Cuántas voluntades hay en la tierra? Muchos, millones. Pero ¿por qué hay una sola voluntad en el cielo? ¿Cuántas personas hay en el cielo? ¿Menos o más? Más. Entonces, ¿por qué hay una sola voluntad? ¿Qué voluntad hay en el cielo? La voluntad del Padre, que el Hijo de Dios, quien también es Dios, aceptó con gozo. Y que el Espíritu Santo recibe esa voluntad comunicada por el Hijo con el mismo gozo y sumisión. Y comunicar esa voluntad a todas las criaturas, todos los ángeles, todos los seres vivientes, todos los querubines, corredores y bajo eso. Está en sumisión a la misma voluntad. ¿Y qué hay en el cielo? Mucho guerra, ¿no? Completa paz. ¿Por qué no hay paz aquí? Mucha voluntad. Todo negando la voluntad de Dios para exaltar su propio. ¿Y qué está pasando en el hogar? El mismo. No hay cielo. ¿Cómo vamos a tener un cielo en el hogar si no hay una voluntad distinta y suprema? La voluntad de Dios. Ellos, cuando la voluntad de Dios y la voluntad humana se unen, no en sumisión mutua, sino a través de la sumisión humana a la voluntad divina, los dos son uno. Hay un orden. Ellos no son una sola carne, como en el caso de Adán y Eva. Algo para notar. No somos una sola carne. No, en esta unión la voluntad de la carne está subordinada a la voluntad de ¿qué? Del Espíritu. De tal forma que ellos sean un solo Espíritu. Así es la iglesia. Pero, ¿qué dice 1 Corintios 6, 17? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu. Ese es el llamado. Esta unión es lo que simboliza la unión sexual. Así como la esposa permite la entrada del esposo, así él, quien ha sido capaz de ganar la confianza por fe en el Salvador, abre su alma para la entrada de Cristo. Así como el esposo entrar en la mujer y depositar su simiente en ella, así Cristo entrar en el corazón del creyente y depositar su simiente en el corazón. ¿Qué simiente? La palabra, atendido por el Espíritu Santo. Esa es la simiente de Cristo. Ya tiene. ¿Qué es esa semilla depositada en la realidad espiritual? Es la palabra de Dios acompañada por el Espíritu Santo. Dador, acompañada por el Espíritu Santo. Dador de vida. Recibido en el corazón por fe. Según Lucas 8, 11 y Mateo 13, 37. Puede leer después, voy a seguir. Una vez que se recibe, esta unión produce gozo en el Espíritu Santo. Wow. Vamos a leer uno de esos, solo uno, Lucas 8, 11.
Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ah, ok. Y el Mateo. Ok. Entonces, sí, está bien. Ustedes pueden estudiar más después. Entonces, una vez que se recibe, esta unión produce gozo. Como cuando el espermatozoide llega al ovo, hay una explosión de energía. Así también el espíritu de alguien que llegó a ser convencido que él fue aceptado al amado, a la familia de Dios. Hay una explosión de gozo en el alma. Podemos leer uno o dos. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok. Y 15. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y es el mismo idea en 1 Tesalonicenses 1:6. Este gozo en el Espíritu es lo que se refieren los apóstoles como el testimonio del Espíritu. El Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Ah, sí, ok, puede leer. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu da al creyente que ha nacido de nuevo tal certeza y seguridad de la reconciliación y aceptación con Dios a través de Cristo, que el poder paralizante del miedo, ¿recuerda? La mujer tenía miedo, pero cuando tiene fe, esa fe va a llevar a ella a amor y ella va a recibir el varón. Entonces, esta convicción que el Espíritu da a nosotros que somos aceptados para con Dios, es que este testimonio del Espíritu da al creyente que ha nacido de nuevo tal certeza y seguridad de la reconciliación y aceptación con Dios a través de Cristo, que el poder paralizante del miedo y duda es quebrantado. Y el gozo de una nueva vida llena el alma y lleva a la sanidad de la mente. ¿Cuál es sanidad de la mente? Poder pensar como debemos pensar. ¿Y cuál es la forma de pensar? Al ser caído. A confiar en todo lo que puede ver el mundo, pero no tiene confianza en el único ser más confiante del mundo. Pero cuando estamos sanos en mente, ¿en quién tenemos confianza? En Dios. Mira, dice que dice la palabra, 2 Timoteo 1, 7 y Romanos 8, 15. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Escucha eso, hermano? ¿Qué espíritu hemos recibido si estamos en Cristo? El espíritu de adopción. Entonces, mira, somos los mendigos en las calles de Londres. Y ahora pasamos el palacio de Buckingham. Y alguien abrió la puerta y miramos con compasión. Dice, ¿usted ha comido desde mañana? No. ¿Cuándo fue la última vez que usted compra un zapato? En tal fecha ya. Pero su ropa no es suficiente para ese frío. Venga. Y abre la puerta grande e introducirnos a la palacia.
y al palacio. Y no solo danos comida y ropa y zapato, pero dice, hay un lugar aquí para ti. Venga, usted va a ser un miembro de esta familia. Desde hoy, usted no es un mendigo en la calle, usted es un príncipe. Porque es mi gozo a tenerte como mi hijo. ¿Qué vamos a decir? Abba, Padre. ¿Así vamos a decir? ¿Qué dice el versículo? Abba, Padre, con todo nuestro ser, conmovido con tan amor que no merecemos. Estamos sorprendidos. El testimonio del Espíritu que crece dentro lleva al alma a una obediencia y servicio voluntario y gozoso, el cual es el fruto de justificar o el fruto de la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Mira qué dice Pablo en Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es el asunto del nuevo nacimiento. Y eso es que la sexualidad está enseñándonos, está llamándonos a esa experiencia. Mientras el creyente continúa caminando en el Espíritu, en seguridad de salvación en Jesús, no en mí mismo. La evidencia de nuestra salvación está en Cristo, en primer lugar, y obediencia a los dictados del Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Aquí, viviendo, disfrutando la palabra de Dios y viviendo por sus preceptos, el nuevo hombre, siendo formado a la imagen de Cristo, crecer hasta el punto que puede ser traído a la luz del día. ¿Qué es la luz del día? La venida del Señor. Cuando Cristo va a quitar el velo de distancia entre el cielo y la tierra. Y va a venir en plena gloria. La gloria del Padre, su propia gloria, la gloria de sus ángeles. ¿Y quién va a poder soportar este día? Ese día va a ser tan serio. Cuando Jesús mostró su gloria. Porque la Biblia y también el White dice que los impios en este día van a clamar. Cuando ve la gloria del Hijo de Dios, van a clamar a las piedras y las montañas. Que dice que sus caras, sus rostros van a volverse negro, oscuro. Y van a pedir que las piedras caigan sobre ellos para esconder ese rostro. ¿Por qué? Porque esa fue su vida. Nunca tenía placer en el rostro de Jesús. Nunca estaba buscando el ojo de Jesús. Nunca estaba buscando el rostro de Dios. ¿Y cómo es el trayectorio de su vida? Así terminó su vida, tratando para escapar a Dios. Pero va a tener otro grupo. Van a ver a Jesús en gloria. Ellos también van a tener terror también. No hay ningún ser en este día que van a escapar el terror de la gloria de Cristo. White dice que sus rostros van a ser pálidos. Y ellos van a decir, ¿quién puede estar en pie? Van a temblar. Pero Jesús va a mirarlos. Con ojos de fuego va a mirarlos. Ojos que penetrar su alma.
Y ellos van a ser cierto en ese momento que no hay nada en ellos que pueden merecer una invitación para entrar en gloria. Pero Jesús, mirándolos, va a decir a ellos con una sonrisa, sorprendente: mi gracia es suficiente por ti, para ti. Y vamos a decir: ¡aleluya! Abba, Padre. Dios está llamándonos a comunión, a intimidad, a conexión real con el divino, con el infinito, con el eterno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dando más valor al mundo, a la carne, a las cosas de este mundo? ¿O vamos a reconocer la realidad de eternidad? Que el Espíritu es que no tiene fin. Y eso es donde el verdadero valor hay. Y vamos a aceptar su propuesta, porque Él está hablando a nosotros ahora. Mira, estoy buscando hijos, dijo el Padre. ¿Quieres ser parte de mi familia? Si quieres ser parte de mi familia, puedes ser parte de la amado por el amor de mi hijo hacia ti, que va a tratarte como una parte de su corazón, como una parte de su esposa. Usted puede llegar a ser mi hijo o mi hija si acepta a mi hijo como la única puerta a unión con mi familia. Usted puede entrar en el amado. ¿Qué respuesta tiene? ¿Qué respuesta tiene a ti, mi amigo? Ojalá que la respuesta es sí. Tómame. Para el resto de tu vida, tómame. Yo voy a ser tuyo, tu hijo, tu esposa, tu amado, tu siervo. Y no quiero otro. Ningún otro Señor debe gobernar mi vida, mi corazón. Solo usted debe ser mi rey. Esa es mi respuesta, Señor. Esa es mi respuesta. Vamos a orar. Oh Padre, qué maravilloso es tu amor. Está delante de nosotros todos los días y no sabíamos, no estábamos mirando. Pero gracias, Padre. Gracias porque usted no quería que vivimos y pasamos nuestra vida y no reconocer cuál grande es tu amor y tu disposición para llevarnos a ti mismo. Cuál grande es tu sacrificio. Cuál grande es tu condescensión. No era necesario por ti. Usted no necesita venir a morir por sí mismo, pero por tu amor hacia nosotros. Usted toma esa iniciativa. Si no era por esa iniciativa, yo no tengo esperanza. Yo podría morir 1000 muertos, pero va a terminar muerto aún. Después de eso, ninguno de eso puede pagar por mi pecado y mi indignidad. Pero un muerto, la muerte tuyo, fue suficiente para reconciliarme a ti. La muerte de tu Hijo amado y usted ofreciendo su mismo en Él es suficiente para mí, por nosotros, para que podamos tener entrada a tu familia. Danos fe, Padre. Danos esa capacidad para creer, para confiar que usted es un Salvador efectuoso
eficaz para salvar, que tu brazo derecha es poderoso para salvar desde la profundidad hasta el último. Y presentarnos sin mancha y arruga o cualquier cosa, como tu esposa al final, puro, santificado por la sangre de Cristo Jesús y la agua de la palabra y del Espíritu Santo. Eso es nuestra esperanza, Padre, y pedimos, haz esa obra en nosotros. Confiamos en ti para salvarnos. Haz tu obra completo para tu gloria y tu honra, y para que al final podamos mover de este gozo aquí terrenal, confiando en ti, a un gozo aún más allá, en tu reino literal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.